Muy bien, continuamos entonces, ahora sí, digamos que entrando propiamente en el tema, y vamos a hablar de lo que son las mezclas. La mezcla es la combinación de dos o más sustancias, digamos que en la que cada sustancia conserva su identidad química. ¿Se acuerdan que entre los conceptos previos hablamos de la sustancia? Y las mezclas no tienen una composición constante. Y esas mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, como lo vamos a ver a continuación. En el caso de una mezcla homogénea, como la podemos ver aquí en esta figura, ¿verdad? Que está constituida por estos compuestos, que pueden ser elementos que estén formando moléculas, es aquella donde sus componentes están entremezclados de manera uniforme en el nivel molecular. Es decir, la composición de la mezcla es la misma, pues tiene una sola fase. Fíjense que aquí tenemos una sola fase de estos componentes mezclados uniformemente entre sí. Y estas mezclas homogéneas son las que se denominan soluciones o disoluciones. Repito, mezcla homogénea se denominan soluciones o disoluciones, son sinónimos. Ejemplo, cuando una cucharada de azúcar se disuelve en agua, ¿verdad? Y cuando se mezcla, usted ya no puede diferenciar propiamente el azúcar en el agua, porque está formando una sola fase. En cambio, las mezclas heterogéneas, que son las que tenemos acá, no presentan una composición uniforme. Son sistemas de dos o más fases. Fíjense que tenemos aquí una, dos y tres fases. Ejemplo, cuando el agua se mezcla con el aceite, que nosotros vemos que el aceite queda a nivel de la superficie. Cuando tenemos agua y vinagre, aceite y vinagre, bueno, agua y vinagre no realmente, aceite y vinagre, la mayoría de las rocas y minerales que abundan en la corteza terrestre, cuando tenemos, por ejemplo, una ensalada, y usted puede ver claramente y de forma definida la fase del tomate, la fase de la lechuga, la fase de la cebolla, etcétera. Entonces, esa es la principal diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. La mezcla homogénea tiene una sola fase, cuyos componentes están uniformemente obtenidos o mezclados en esta mezcla, son las soluciones o disoluciones, que es el protagonista de este maravilloso tema, mientras que las mezclas heterogéneas tienen al menos dos fases. Y cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y separar en sus componentes puros por medios físicos sin cambiar la identidad de dichos componentes. ¿Okay? ¿Se acuerdan que las sustancias se clasificaban en puras o en mezclas? Hay una interfase entre lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, que son los coloides, es decir, que están entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, una interfase entre ambas. Y las mezclas homogéneas son las soluciones o disoluciones. Continuando entonces, los coloides es una dispersión de una sustancia que es la fase dispersa en un medio dispersor formado por otra sustancia. Digamos que se encuentran entre la línea divisoria entre las disoluciones y las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, cuando se adiciona arena a un recipiente de agua y se agita, las partículas de arena al principio quedan suspendidas, pero poco a poco se depositan en el fondo por influencia de la gravedad. Eso sería un ejemplo de un coloide. Los coloides tienen un límite inferior para el tamaño de las partículas de 1 nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, que ya ustedes son expertos en conversión de unidades por el tema número 1, y como límite superior 1 milímetro, 10 a la menos 3 metros. Fíjense que son llamadas también falsas soluciones porque a simple vista parecería ser soluciones, es porque el ojo humano no puede ver con claridad, ¿verdad?, en esta dimensión, sino que necesita de un microscopio óptico o electrónico en otros casos.
Pero cuando se observa bajo el efecto Tyndall, que ya vamos a hablar de eso, sí se puede ver claramente que es una dispersión, ¿ok? Que se trata entonces de una sustancia en un medio dispersor. Y estos coloides presentan lo que se llama el movimiento browniano, es decir, que podemos ver esa partícula suspendida en el medio dispersor. Fíjense que cuando nosotros vemos el aire, ¿verdad? Cuando incluso lo vemos que no estaba como fondo en una luz, vemos que es como si fuese una solución. Pero cuando nosotros lo vemos bajo el efecto Tyndall es simplemente cuando se pasa la luz a través de un medio, ya podemos ver incluso esas partículas, ¿verdad? Ahí uno puede ver restos de cabellos o de pelitos o de esporas en el aire, restos de polvos en el aire, y uno incluso se asusta porque uno dice, caramba, el aire está contaminado, y es allí cuando realmente podemos ver que el aire es un coloide. Bueno, ese efecto Tyndall me permite a mí diferenciar lo que es una solución de lo que es un coloide. Entonces, bueno, ya podemos ver e identificar lo que es un coloide. Fíjense que las partículas coloidales están en ese rango de tamaño, ¿verdad? Y pueden ser tan pequeñas esas partículas que la dispersión parece uniforme, a veces incluso ante un microscopio, pero es lo suficientemente grande como para dispersar la luz con eficacia. La mayoría de los coloides tienen un aspecto turbio u opaco, ¿okay? Cuando uno lo ve, a menos que estén diluidos. Por ejemplo, la leche también es un coloide. Y bueno, mediante justamente este efecto Tyndall, se puede dispersar la luz con las partículas coloidales. Una suspensión coloidal carece de la homogeneidad de una disolución común. Y esa fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de las diferentes fases. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de coloides. Esto es tomado del Chaun, de la página del capítulo 14, capítulo 12. Y aquí podemos ver, por ejemplo, coloides cuyo medio dispersor sea un gas, un líquido o un sólido, y esa fase dispersa puede ser un líquido, sólido o gas, tales como un aerosol, por ejemplo, la bruma o la niebla, el humo, crema batida, la mayonesa, la leche de magnesia, la espuma, la gelatina, la mantequilla, aleaciones, etc. Aquí vemos diferentes ejemplos de lo que son un coloide. Ahora bien, dentro del punto de vista de la química general y como concepto importante que vamos a usar en tecnología, necesitamos clasificar los tipos de coloides. Esos coloides pueden ser hidrofílicos, ¿verdad? Y esa clasificación atiende a lo que es esa fase dispersora. ¿Ok? Entre los coloides más importantes son aquellos entre los que la fase dispersora es el agua. Pero esos coloides pueden ser hidrofílicos, que son aquellos que presentan atracción por el agua. Si vemos aquí la semántica de la palabra, hidro se refiere con agua, fílico, filia o afinidad, y los coloides hidrofílicos son aquellos que son afines al agua. O podemos tener coloides hidrofóbicos que tienen repulsión por el agua. En el caso de los coloides hidrofílicos, son más parecidos a lo que son las disoluciones y contienen moléculas muy grandes, por ejemplo, como una proteína. En el cuerpo humano, las moléculas extremadamente grandes que constituyen sustancias tan importantes como las enzimas, los anticuerpos, se mantienen justamente en suspensión por su interacción con las moléculas de agua circundantes. Las moléculas se pliegan de tal modo que los grupos del agua en el interior, o sea que los grupos hidrofóbicos, ¿verdad? Más bien, están alejados de las moléculas de agua en el interior, ¿ok? Es como si estuviesen formando micelas, y en el exterior, ¿verdad? Se pliegan o están expuestos los grupos hidrofílicos polares, como lo vieron en el tema del enlace químico, y se encuentran en la superficie y justamente son los que interactúan con las moléculas de agua. Estos grupos hidrofílicos generalmente contienen oxígeno o nitrógeno, a saber,
podemos ver aquí estos grupos, que ya ustedes lo deben dominar también por la asignatura de orgánica que vieron en bachillerato. Por ejemplo, vemos aquí estos grupos amino, ¿verdad? Vemos este grupo amino cargado, vemos este grupo de ácido carboxílico, el carboxilato cargado, vemos grupos hidroxilos u oxidrilos. Los grupos hidrofílicos de la superficie de una molécula grande, como una proteína, estabilizan esas moléculas de agua. Y todos los grupos, ¿okay? O esos grupos, por ejemplo, estos grupos que están acá, pueden formar interacción con el agua. ¿Qué tipo de interacción podrá formar? Por ejemplo, puentes de hidrógeno. Estos grupos que están cargados pudieran formar más bien interacción ion-dipolo. Esos términos ya son para ustedes manejables y entendibles por el tema del enlace químico, por el enlace secundario. Por ejemplo, en fase acuosa, una proteína como la hemoglobina que tenemos en sangre se dobla de tal forma que las partículas hidrofílicas de la molécula, es decir, las partes que puedan interaccionar favorablemente con las moléculas de agua a través de fuerzas ion-dipolo, queden expuestas en la superficie, o aquellas que pueden formar enlaces de hidrógeno. Y la parte hidrofóbica se queda interna en la superficie. Esto es un ejemplo importantísimo, estimados estudiantes, de cómo se estabilizan, por ejemplo, esos coloides hidrofílicos dentro de nuestra biología celular. Pero si esto también lo podemos extrapolar a lo que es una solución o una mezcla tecnológica, y eso es lo que nos permite entender cómo existe la estabilidad de esos coloides hidrofílicos en el caso de la química tradicional. Por su parte, los coloides hidrofóbicos son aquellos que tienen repulsión por el agua. Si vemos la semántica de la palabra, hidro tiene que ver con el agua, fóbico tiene que ver con fobia o repulsión, y más bien estos coloides tienden a repeler el agua. Y es necesario estabilizarlos de alguna manera para poder tener un coloide hidrofóbico estable. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son esos métodos de estabilización. Estos coloides hidrofóbicos solo se pueden preparar en agua si se estabilizan de alguna forma, ¿ok? Pues no son estables en el agua, y las partículas más bien tienden a agruparse entre sí como gotas de aceite cuando están sumergidas en el agua, formando una partícula o una película de aceite en la superficie del agua. El primer método mediante el cual se pueden estabilizar esos coloides hidrofóbicos es mediante absorción de iones. Fíjense que esto es una absorción con D, ¿ok? No con B. ¿Por qué? Porque es un proceso de superficie, adherencia a una superficie. Estos iones absorbidos pueden interaccionar con el agua y así se estabiliza el coloide. Al mismo tiempo, la repulsión mutua entre las partículas con igual carga evita que se junten y se haga más grande. Es decir, ¿ok? En el coloide, ¿verdad? Se adhieren, ¿ok? Partículas cargadas, y esas partículas cargadas generan repulsión entre las partículas entre sí, y es lo que genera esa estabilidad. ¿Ok? Es entonces el primer ejemplo de cómo se estabilizan esos coloides hidrofóbicos mediante un proceso de absorción de iones. El otro proceso de estabilización de un coloide hidrofóbico es mediante la presencia de grupos hidrofílicos en su superficie. ¿Okay? Cuando están estos coloides hidrofóbicos, ¿verdad? Por ejemplo, teniendo una zona no polar, pero que también se incluya una zona polar, ¿verdad? La parte hidrofóbica se pliega, ¿verdad? Y queda adentro formando micelas, y la parte hidrofílica, ¿verdad? Queda expuesta en la superficie y es la que interactúa con el agua. Un ejemplo clásico de esto es cuando cuando se forman los jabones, por ejemplo, el esterato de sodio, que es un componente que se le coloca al jabón, un agente estabilizante, permite la formación de esas micelas en el jabón. Y ese es el mecanismo mediante el cual el jabón actúa, ¿verdad?, para remover lo que son las partículas de grasa de la piel. Las gotas de aceite, muy pequeñas, son hidrofóbicas y no permanecen suspendidas en el agua. Más bien se separan por formar una capa aceitosa en la superficie del agua.
La adición, por ejemplo, de estearato de sodio o de cualquier sustancia similar que tenga un grupo hidrofílico polar o cargado, por ejemplo, este que está aquí, ¿verdad? Que sería el carboxilato, y una hidrofóbica no polar, por ejemplo, esta zona hidrocarbonada, estabiliza una suspensión de aceite en el agua. La estabilización es resultado de la interacción de los extremos hidrofílicos, que sería este extremo hidrofílico, de los iones estearato con las goticas de aceite y de los extremos hidrofílicos con el agua. ¿Okay? Sería, digamos, ese mecanismo de estabilización de un coloide hidrofílico en el agua. La acción de la limpieza del jabón, que contiene estearato de sodio, es el resultado de la naturaleza dual del cuerpo hidrofílico y el extremo con el grupo polar. El grupo hidrocarbonado es altamente soluble en aceite, es decir, esta parte, los cuales también son no polares, mientras que el grupo iónico permanece fuera de la especie o de la superficie aceitosa. Cuando una gota de aceite es rodeada por suficiente molécula de jabón, el sistema completo se estabiliza en el agua porque la parte externa es extremadamente hidrofílica. Así se pueden eliminar sustancias grasosas en el jabón. Y fíjense, estudiantes, que esto no solamente es importante a nivel, en este caso, cosmético, por decirlo así, para explicar cómo se estabiliza ese coloide hidrofóbico, sino también en el cuerpo humano. La estabilización de los coloides tiene una aplicación interesante en el sistema digestivo. Cuando las grasas de la dieta llegan al intestino delgado, una hormona hace que la vesícula biliar excrete un fluido llamado bilis. Seguramente lo habrán escuchado. Entre los componentes de la bilis hay compuestos que tienen estructuras químicas similares a la del estearato de sodio, y estos compuestos emulsionan las grasas presentes en el intestino y hacen posible la digestión y absorción de las vitaminas solubles en grasas a través de la pared intestinal. Fíjense que el término emulsionar significa formar una emulsión, una suspensión de un líquido en otro. Una sustancia que ayuda a formar una emulsión se denomina un agente emulsionante. Hay incluso componentes que se utilizan para cuando queremos preparar formulaciones tipo emulsiones. ¿Se acuerdan la emulsión de Scott? Bueno, esa es una emulsión y es preparada mediante un agente emulsionante, ¿ok? Generalmente se aplican Twin 20, Twin 80 u otros componentes que ayudan a la formación de esa emulsión. Y todo eso lo van a aplicar cuando estén viendo tecnología farmacéutica y haciendo sus prácticas de laboratorio. Incluso ustedes van a hacer sus prácticas en lo que son fórmulas magistrales. Y fíjense lo apasionante que es este tema. Aquí vemos incluso un ejemplo de cuando ocurre la formación de la micela. Aquí en el medio están las colas, ¿verdad?, de la parte hidrocarbonada, y en la superficie están las cabezas polares. Y aquí están las moléculas de agua formando esa interacción, ¿verdad?, con esa micela, mediante esos enlaces secundarios que ustedes vieron en el tema de enlace químico. Muy bien, hablando ahora de nuestro protagonista de esta película, que son las soluciones. Una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Fíjense que se diferencia de los coloides y de las mezclas heterogéneas en que presentan una sola fase y que las partículas dispersas en una solución tienen un tamaño molecular, mientras que las partículas dispersas en una mezcla heterogénea son muchos más grandes que las moléculas y consisten en miles o millones de átomos. Y las partículas de un coloide, por otro lado, son más grandes que las moléculas, pero no tan grandes para que los componentes de la mezcla se separen por la acción de la gravedad. Y las soluciones no presentan efecto Tyndall. Los componentes de una solución son el soluto y el solvente. El soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad, es decir, es la sustancia que se encuentra en menor proporción y se encuentra disuelto en el solvente. El solvente o disolvente, como también se llama, es la sustancia presente en mayor proporción. Por ejemplo, cuando disolvemos una cantidad pequeña de cloruro de sodio en agua, decimos que el cloruro de sodio es el soluto y que el agua es el solvente. Entonces, bueno, son ejemplos de una solución. Aquí tenemos un vaso de precipitado
donde tenemos el agua, que es el solvente, y tenemos cloruro de sodio, que es el soluto. Y fíjense, como ustedes lo vieron también en el tema de enlace químico, ese cloruro de sodio que presenta una energía de red que permite la integración y estabilización del cristal, que está conformado por un enlace iónico, cuando se une con el agua, forma más bien un enlace secundario, ¿verdad? Por el proceso de la solvatación. En ese caso, forma interacciones ion-dipolo. Una disolución puede ser gaseosa como el aire, sólida como una aleación o líquida como el agua del mar. Tenemos esos tipos de soluciones también. Aquí tenemos una tabla también tomado del Chaun del capítulo 12, donde podemos ver diferentes tipos de soluciones, donde el soluto sea un gas líquido sólido, donde el solvente sea un gas líquido sólido, y la solución resultante que queda en función del componente más grande, que es el solvente. Ejemplos, por ejemplo, agua carbonatada, hidrógeno gaseoso, el alcohol en agua, cloruro de sodio en agua, algunas aleaciones, etcétera. Y esto sería aire, pero el aire puro, el aire que no está contaminado, porque el aire contaminado de las ciudades, ya sabemos que forman más bien coloides. Aquí estaríamos hablando de un aire que sea totalmente puro, ¿ok? Y en algunos casos estamos hablando de condiciones, más bien, condiciones de vacío, condiciones inertes. Importante aclarar eso para que no haya confusión con los coloides. En el proceso de la disolución, ¿verdad? Tenemos allí un proceso bien interesante, ¿verdad? Un proceso que involucra energía, en la cual, fíjense que ese soluto que estaba mezclado, me voy a ir para atrás un momento, formando una red, más bien necesita disgregarse o separarse, y esos procesos requieren energía. Hay un proceso de interacción del solvente, hay un proceso de interacción de las partículas de soluto, y ahora va a haber un proceso de interacción de las partículas solvente con soluto, es decir, que ese solvente necesita separarse, ese soluto necesita disgregarse, y para formar esa solución, ¿verdad?, se requiere energía. Ese proceso de disolución puede ser exotérmico o puede ser endotérmico, es decir, si se requiere aplicar energía o si ocurre de forma espontánea o natural. Un enfoque molecular del proceso de disolución concebido en 3 etapas indica que primero se separan las moléculas del disolvente, luego las moléculas del soluto en la etapa 2, y después se mezclan las moléculas del disolvente y del soluto. Cuando ese proceso es espontáneo, ¿verdad?, o natural, no requiere energía, por ejemplo, cuando mezclamos la sal con el agua, usted medio la agita y ya se disuelve, pero hay otros casos en que no es tan expedito y sí requiere formación de energía, y ahí es donde ocurre procesos de estabilizaciones adicionales. En resumen, mis estimados estudiantes, en esta primera clase hemos podido ver, primero, un repaso de lo que son conceptos previos que necesitamos manejar. Luego hemos hablado de las mezclas que se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño en mezclas heterogéneas, que son aquellas que tienen mayor tamaño, en mezclas o en una interfase entre las mezclas heterogéneas y las homogéneas, que son los coloides, y estos se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño en hidrofílicos o hidrofóbicos, hidrofílicos que tienen afinidad por el agua, hidrofóbicos que repelen el agua, y por supuesto las mezclas homogéneas o soluciones, que son aquellas que presentan un menor tamaño, ¿ok? Entonces esto sería el primer contenido de nuestra primera clase o del día de hoy, y luego vamos a estar hablando en un próximo video de lo que es la solubilidad. Entonces, bueno, en este momento paramos la grabación y continuamos luego en un próximo video hablando del próximo tema. Espero que se haya entendido, haya quedado claro hasta el día de hoy, y si no, para eso tendremos el espacio de las consultas.